Hola, buenas noches a todos. Tengan ustedes bienvenidos a este segundo y último encuentro del día de hoy. Por favor, me gustaría que levantaran las manitos para saber si logran escucharme. Buenísimo. Bueno, disculpen las interrupciones del momento, problemita de conexión. Estamos en vivo, pero gracias a Dios, aquí estamos y vamos a seguir. Recordar, por favor, ingresar al Classroom. Las personas que no lo han hecho, voy a colgar nuevamente el link del Classroom y el código para que puedan ingresar. Y bueno, disfrútense de su clase del día de hoy. Recuerden que las participaciones las vamos a ir dando mediante la profesora lo vaya informando. Los micrófonos están cerrados para poder garantizar una buena dinámica de la clase, y cualquier pregunta, cualquier comentario lo pueden hacer por el chat, que la profesora está bien atenta por allí para atenderles. Bienvenidos a todos, bienvenida profe, un gusto acompañarle y bueno, por aquí atenta para cualquier soporte que necesite. Profe, ¿está por allí? ¿Me escucha? Sí, perdón, sí, les escucho. Buenas noches a todos, sean todos bienvenidos a esta continuación del diplomado Sistemas de Gestión de Inocuidad ISO 22000 del 2018, que es lo que vamos a seguir viendo el día de hoy. Gracias a todos por estar aquí presente. Me alegra ver muchos de los que estaban anoche. Eso significa que están muy interesados. Muy bien. Bien, vamos a presentar de una vez. Y me avisan si pueden ver mi pantalla. ¿Pueden ver? Sí, profe, perfecto. Sí podemos ver. Las personas que dicen que tienen problemas de conexión pueden refrescar su internet o salir de la clase y volver a ingresar. Bien. Bien, entonces vamos a iniciar el día de hoy con una retroalimentación. Vamos a hablar un poquito de lo que vimos anoche. Cuéntenme qué aprendieron. Pueden levantar sus manos para participar. Vale, entonces vamos a abrir micrófono. El señor Rey Carlos Mosquera, puede abrir su micrófono, por favor. Señor Rey, ¿puede abrir su micrófono? Ok, seguimos. El señor Huáscar Concepción, ¿puede abrir su micrófono, por favor? Saludos, buenas noches, licenciado Concepción. Sí, aprendí en la clase de anoche que la seguridad alimentaria es un tema vital que afecta a todos. Los alimentos inseguros pueden causar enfermedades graves y perjudicar a los consumidores. Muchas gracias. Muy bien, ¿qué más? Adilén, ¿puede abrir su micrófono, por favor? Adilén, si me escucha, puede abrir su micrófono. Más sobre lo que hablamos anoche. Buenas noches, Adilén. Buenas noches, adelante. Sí, para decir sobre lo que vimos anoche. Adilén, tiene su micrófono cerrado. Si tiene algo que aportar sobre lo que vimos el día de ayer. Sí, buenas noches. Buenas noches. Te escuchamos, Adilén. Buenas noches, sí. Se trataron puntos muy importantes, sí. En este caso, sobre la inocuidad de los alimentos, que es la garantía de que los alimentos que elaboramos y que se proporcionan no causen ningún tipo de daño a los consumidores. Y puntos muy importantes que me llamaron la atención fueron en cuanto a los peligros físicos,
peligros químicos y peligros biológicos, que es algo que comúnmente son errores que diariamente estamos cometiendo. Y pues se nos concientizó mucho al respecto. Buenas noches, gracias. Excelente, muy bien. ¿Alguien más que quiera retroalimentar con respecto a lo que dijimos anoche, al contenido que vimos anoche? ¿Qué pudieron aprender? ¿Qué les llamó la atención? Flor María Vera Ortiz, ¿puede abrir su micrófono, por favor? Flor María, ¿sí me escucha? Sí, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Desde Caracas, Venezuela. Sí, adelante. Sí, soy, estoy súper emocionada, de verdad, con este taller, este curso, todo esto que estamos viendo, porque cada día aprender no está de más. Yo soy ingeniero en alimentos de hace muchísimos años. Trabajé con empresas lácteas, con empresas de embutidos también, pero mi área, mi especialidad es en lácteos, en procesamiento de quesos, leche, todo lo que es la parte de leche y sus derivados. Y para mí es muy importante volver, bueno, yo en este momento no trabajo en empresas, trabajo en la parte de gastronomía porque soy un poquito de todo. Soy las mil y una actividad. Ya en las empresas lácteas no trabajo, pero sí es muy importante seguir conociendo a fondo todo lo que está relacionado con los alimentos, porque es la parte más importante para el ser humano. Para el ser humano poder vivir día a día. Y nosotros, que ya sabemos un poco, no está de más aprender más, obtener más conocimientos. Hoy en día que la tecnología está más avanzada, todo eso es muy importante para el ser humano también, porque nosotros nos alimentamos de dos formas. Una, alimentos en la parte humana de comer, de procesar dentro de nosotros, en nuestra máquina humana, para mantener nuestro estado de ánimo en la parte metabólica y en la parte de nuestro organismo. Y otra es alimentarnos de conocimientos que nos ayudan a mejorar nuestros conocimientos pasados y a los errores que hemos cometido, nos ayudan a superar eso a través de todo lo que vamos engranando, todos esos granitos de arena que recogemos a través de conocimientos. Y de verdad la felicito porque tú eres colega mío, eres ingeniero tecnólogo en alimentos. Y a todos los que están enlazados de una u otra forma que se encuentran acá por medio de esta plataforma obteniendo conocimientos. Nunca abandonen los conocimientos, los estudios. Entre más uno pueda día a día estudiar, averiguar, investigar, analizar, todo aquello nos ayuda a ir formando más el sistema operativo de nuestros conocimientos y poderlos aplicar en la manera que estemos o donde estemos en un alimento, bien sea en gastronomía, porque en todo tenemos que seguir controles, puntos críticos y manejo. Todo está muy bien enlazado, está muy bien, me llena bastante satisfacción poder hablar, porque para mí esto es lo que día a día me lleva a todavía los años que tengo, que ya pronto son 65.
son muchas experiencias vividas y muchos errores también cometidos que se fueron a medida que pasa uno los años trabajando, uno va aprendiendo más. Y cada vez que uno comete un error, del error se aprende. Hay que olvidar el error y recolectar, recopilar lo bueno que queda. Las experiencias son las más grandes en la vida. Bueno, por eso felicito a todos los que están integrando esta comunicación, esta forma de estudiar. Dios los bendiga a todos y para mí es importante. Bien, gracias. Bueno, nos sirvió realmente hasta de reflexión su comentario, así es. Siempre es muy bueno seguir estudiando y seguir aprendiendo. Bien, para iniciar con la clase de hoy, recuerden que les decía que íbamos a estar hablando sobre el sistema HACCP, el sistema HACCP, que es el análisis de peligros y riesgos y puntos críticos de control. Este sistema es el conjunto de todas las actividades y estrategias para asegurar la inocuidad de los alimentos. Es decir, lo que hace este sistema es un conjunto de actividades, un conjunto de estrategias que se utilizan para poder lograr que los alimentos sean aptos para el consumidor. Parte de lo que vimos ayer, recordándoles también a modo de retroalimentación, que no mencionaron la parte de inocuidad, que es muy importante, es prácticamente el título de nuestro diplomado, y es la inocuidad. Recuerden que la inocuidad es la seguridad de que un alimento no nos causará ningún daño. Si un alimento lo pueden consumir las personas sin enfermar y sin que cause el más mínimo daño, entonces ese alimento es inocuo. Eso es inocuidad. Entonces, con este sistema, lo que se hace es de una manera un poquito más organizada, de una manera documentada. Entonces, se plasman las actividades y las estrategias. ¿Qué se va a hacer? ¿Cómo se va a hacer? ¿Cuándo se va a hacer? Se hacen una serie de análisis que vamos a ver a continuación. Este sistema tiene principios y tareas preliminares. Vamos a ver primero cuáles son esas tareas que nosotros necesitamos para realmente poder implementar lo que es el sistema. Hay algunas tareas que debemos hacer antes. La primera es formación del equipo. Formar el equipo que trabajará en la elaboración e implementación del plan. Se delegan las funciones de cada integrante del equipo. En esta parte de la formación, nosotros debemos de saber quién va a integrar este grupo, quiénes van a ser esas personas, elegir en la empresa cuando se va a empezar con la implementación, personas claves. Pueden ser personas ligadas a la parte de producción, al área de la alta dirección, deben estar obligatoriamente. Debe haber como un equipo que sea quien custodie que esté funcionando. Y no necesariamente tienen que ser un equipo muy grande y no necesariamente las personas que están en el equipo son quienes van a implementar, no. El sistema se va a implementar en toda la empresa, pero ese equipo que se va a formar son como los guardianes de que se cumpla, de que se implemente. Y cada quien va a tener una función distinta en esta parte. Entonces, aquí yo les tengo un ejemplo de la formación del equipo. Y recuerden que les decía anoche que todo va documentado. Es decir, este sistema va a tener documentos que sean del sistema y cada uno de estos puntos, entonces, se van a plasmar. Se van a tener, puede ser escrito o también puede ser digital, pero debe haber una evidencia de esto. Entonces, el ejemplo dice, en el equipo está el encargado de producción, el supervisor de producción y un operario. El ejemplo de esto lo hicimos con una fábrica de embutidos, una fábrica de productos cárnicos. Entonces,
En la parte de la formación del equipo también se van a delegar las responsabilidades. Se debe decir cada persona qué es lo que le toca hacer. Por ejemplo, encargado de producción, proporcionar recursos. El supervisor de producción, programar la producción diaria. Y el operario, asegurarse del empaque y almacenamiento del producto. Cada quien va a tener una función, una responsabilidad específica. En la parte número 2 tenemos la descripción del producto, que es donde se va a definir el producto y se va a explicar las características que éste tiene. Vamos a decir qué es ese producto y si necesita de algún trato especial, también en esta parte de la descripción del producto es donde se dice. Aquí tenemos en el ejemplo, el salami es un embutido curado y fermentado que se caracteriza por su sabor único, su proceso de producción meticuloso y su versatilidad en la cocina, dependiendo de la variedad, puede tener diferentes perfiles de sabor, textura y grado de curado. Bien, en esta parte de la descripción también se puede agregar si este producto necesita refrigeración, si tiene algunas condiciones de almacenaje específicas, de transporte y así. No sé si ustedes han notado que en la mayoría de los envases de Tetra Pak hay una notita que dice que después de abierto el alimento solamente puede durar 3 días y debe estar en refrigeración. Esta es parte de la descripción y en caso de que tuviéramos un producto así, entonces ahí debemos ponerla. Recordarles, antes de continuar, para que lo tengan muy, eso lo dijimos anoche, pero de todos modos siempre es importante esas cosas, volver a decirlas, y es que el sistema HACCP se aplica a un producto. Se hace un sistema de esto, una documentación de esto y se implementa por cada producto que hay en la empresa. Pero no se hace un solo sistema para la empresa, porque no es como para local, no es para la organización, no. Esto se hace por producto, es decir, que si yo tengo 5 productos diferentes, porque por ejemplo yo tengo una fábrica de embutidos y yo hago salami, hago jamón, jamoneta, chuleta, pues a cada uno de los productos entonces se le debe hacer esta parte individualmente. A cada uno se le debe hacer. Entonces debemos tener también esto muy pendiente. Ay, perdón, le di para atrás. Bien, en la parte número 3, recuerden que estamos en las tareas preliminares, están las indicaciones de uso, explicando el uso del alimento. Esto se da en los alimentos que necesitan algún uso distinto. Por ejemplo, yo les decía que en la descripción se va a colocar si, por ejemplo, el alimento necesita refrigeración luego de ser abierto, como es el caso de los envases Tetra Pak. O si luego de ser abierto tiene un tiempo específico de duración. Y en esta parte, entonces, se van a colocar indicaciones de su uso, como por ejemplo, en este caso del salami, pusimos mantener en refrigeración, producto listo para el consumo. También se puede poner en los casos de los productos que necesitan cocción o algún tratamiento, se debe colocar que el producto necesita tratamiento, el producto se debe cocer. Eso en casos de ciertos productos que pudieran confundir, porque por ejemplo los vegetales no es necesario que le pongamos si necesitan consumirse en crudo o no. La carne, por ejemplo, si es carne como tal, carne cruda, pues tampoco necesita esas indicaciones y eso ya va a depender del producto. El punto número 4 es el diagrama de flujo. El diagrama de flujo es donde se describen punto por punto las etapas de una manera gráfica. Allí se definen cuáles son las etapas. Cabe destacar, aquí tenemos un diagrama de flujo sencillo para que ustedes puedan entender y captar cómo se da la implementación, pero hay diagramas de flujos que llevan ciertas formas en cada una de las etapas. Por ejemplo, aquí tenemos un rectángulo en la forma de todas que nos indica operación.
Pero hay otras formas que podemos utilizar para los diagramas de flujo, de que, por ejemplo, el círculo nos indica que hay un inicio, una flechita nos indica que hay un transporte, un triángulo que nos indica que se paró o algo así. Cuando está invertido también nos indica que se está finalizando. Entonces, para que tomen en cuenta también esto. Esto es un ejemplo sencillo para que podamos entender cómo se da la implementación de este sistema. Lo primero que tenemos es la recepción de materias primas. Entonces, ponemos del lado izquierdo lo que entra. En este caso, carne cruda, especias y aditivos. Entonces, del otro lado vamos a poner qué es lo que pudiera salir. Inspección visual, es lo que hay que hacer en esta etapa. Pruebas microbiológicas de esa carne cruda para saber que no está contaminada, porque ese podría ser uno de los riesgos. Y control de proveedores. El control de proveedores es hacerle una evaluación a las personas que nos venden a nosotros la materia prima, por ejemplo, esa carne cruda. Nosotros vamos a hacer una evaluación para determinar si el proveedor realmente nos está dando un producto que tiene calidad. Podemos hacer una visita a donde está el proveedor, ver sus instalaciones, pedir que se coordine eso. También pedirle a ver si tiene alguna documentación, si tiene análisis microbiológicos, tanto de sus áreas, superficies, de los alimentos que tiene. Si tiene, por ejemplo, en República Dominicana se pide mucho lo que es el certificado de buenas prácticas de manufactura y el certificado de buenas prácticas de almacenamiento cuando son distribuidoras y tienen grandes almacenes. Entonces, ese control de proveedores es como hacerle esa evaluación, determinar si realmente lo que ellos nos están vendiendo a nosotros tiene calidad. Debemos hacer eso con cada proveedor. Y en el caso que se determine que un proveedor no está cumpliendo con los estándares que se requiere o con la ley del país donde está, entonces debemos de descartar ese proveedor y buscar otro, porque estamos trabajando bajo una norma ISO, estamos trabajando bajo calidad y se supone que vamos a tener evidencia de ese control de proveedores. Vamos a tener una carpeta que diga qué salió en la evaluación, con qué cumple, con cuáles requisitos cumple, con cuáles requisitos no cumple. Entonces, si tenemos un proveedor que no cumple con los requisitos que exige la norma para tener un producto con calidad, entonces realmente nosotros también estaríamos incumpliendo. Entonces, por eso es muy importante esa parte. El siguiente paso es la molienda de la carne. Allí entra carne cruda y grasa. Se ponen los parámetros de este lado, por ejemplo, temperatura de la carne tiene que estar a una temperatura de menor o igual de 7 grados Celsius. Higiene de la maquinaria. Recuerden que hablábamos mucho ayer sobre la higiene, los cuidados, el paso a paso. Separación de carnes crudas y cocidas. Bien, el siguiente paso es la mezcla de ingredientes. ¿Qué va a entrar a este diagrama? Entra la carne molida, la grasa, las especias, la sal. Entonces, ¿qué sale? Proporción de carne y grasa, que es como esa mezcla que vamos a tener. Calidad y control de especias y aditivos. Eso es lo que nosotros debemos de ir verificando que se vaya haciendo mientras se va agotando cada etapa. Luego viene la parte de la cocción. Tenemos la carne mezclada, que es lo que va a entrar a la cocción, y ponemos los parámetros. Temperatura interna mínima de 70 grados Celsius y tiempo de cocción de 30 a 40 grados Celsius. En este proceso y en todos los alimentos que requieran de que se mida la temperatura interna, entonces se debe hacer con un termómetro de unos que tienen como una punta larga. Se debe insertar y llegar al centro. Esa es la temperatura del centro de ese alimento. Y ahí es que la vamos a medir. No nos vale de nada medir la temperatura, por ejemplo, del agua o medir el producto por fuera, para saber si realmente se está cociendo como debe, y más en estos casos de productos cárnicos que pueden contener bacterias. Entonces es muy importante que la temperatura del centro
llegue a ese nivel que se requiere. Luego está el embutido. En el embutido tenemos carne cocida y tripas, que es donde vamos a poner el salami. Y debemos ver la higiene en el proceso, la calidad de la tripa y el control del tamaño del embutido, porque en la mayoría de las ocasiones hay diferentes presentaciones. Hay algunas de 1 libra, de 1,5 libras, de 2 libras y así. Bien, el empaque, allí entra la carne embutida, las tripas, el control de empaques, condiciones de higiene y etiquetado adecuado. Eso es lo que se va a ver en esa parte. Luego viene el almacenamiento final, que entra ya el producto empacado, la temperatura de 2 a 4 grados Celsius. Allí también se va a ver, ya luego que el producto esté hecho, la humedad relativa. Hay que controlarla, se ve la humedad. Y ya por último viene el transporte, que es el producto empacado, que lo vamos a comercializar. Ya de ahí va a los supermercados, a los almacenes y así. Entonces allí se va a tener una temperatura de entre 2 y 4 Celsius con condiciones de transporte higiénicas. Esto es un ejemplo de la fabricación del salami, pero usted debe de hacerlo de cualquier producto que esté teniendo. Si, por ejemplo, usted trabaja en una fábrica de jugos, pues de todos los jugos que usted tenga, usted va a hacer este ejercicio. Es como que describir cada etapa de manera gráfica. Usted va poniendo cada etapa, qué entra, qué sale o qué hay que hacer. Y los parámetros que hay que tener en cuenta. Luego tenemos la verificación del diagrama de flujo. En esta parte, una tercera persona, que no sea, o una segunda persona, mejor dicho en este caso, que no sea quien hizo el diagrama, debe de verificarlo. Y si, por ejemplo, en este ejemplo yo le puse, se verificó el diagrama in situ y no se realizaron cambios. Pero pudiera darse el caso de que se realicen cambios. En esos casos, cuando se realizan cambios en el diagrama de flujo o en cualquier parte del sistema HACCP, se debe notificar y se debe evidenciar. Si hay algún cambio, entonces se debe dejar por escrito y se debe guardar una copia de lo que estaba, por lo menos por 1 año. Es importante que quien verifique el diagrama no sea la persona que lo hizo, porque ahí puede entrar, podríamos decir que conflicto de intereses, porque si, por ejemplo, yo hice el diagrama de flujo y entiendo que está bien, voy a defender esa parte y pudiera que no quiera que alguien diga que está mal. Entonces, todavía vea un error, pudiera quedarse callada esa persona y no hablar sobre su error o cuáles cambios, actualizaciones o mejoras se pueden hacer. Entonces, por eso también es muy importante la parte de conformar un equipo para que valide este sistema. Y es porque no puede recaer todo en la misma persona. Una sola persona no puede ser juez y parte. Esto es de las cosas más importantes, que cada quien cumpla con sus responsabilidades. Y que si, por ejemplo, tenemos una persona encargada de hacer el diagrama, la persona que esté encargada de verificar ese diagrama lo haga. Muchas veces, puede que haya confianza, que digan, no, fulano hace su trabajo bien. Ah, hiciste el diagrama que te tocaba, sí, ok, vamos a agregarlo a la documentación. Y no revisan. No, eso está mal. No importa que usted le tenga confianza a la persona, que sepa que hace bien su trabajo. Se debe verificar y no necesariamente para buscar puntos que estén mal, sino pudiera ser incluso para buscar puntos de mejora. Y somos humanos, cualquiera puede equivocarse, dejar algún punto específico que sea muy importante. Entonces, realmente no deberíamos de sentirnos mal con esto, sino que verlo como que es parte del trabajo y recordar que es una de las partes más importantes, que haya documentación y que cada quien pueda realizar sus funciones. Entonces, ahora que ya vimos esas 5 tareas preliminares, vamos a estar viendo cuáles son los principios del HACCP.
Estos principios ya sí son como la implementación en sí del sistema. Lo que hicimos antes son tareas que son muy necesarias para que el sistema pueda funcionar y que deben estar documentadas. Pero esta parte en sí es la de los principios, la que va a dictar la implementación, de lo que se va a llevar registros y todo eso. El primero es el análisis de peligro. Recuerden ayer que les decíamos que la norma se basa en los riesgos. Entonces, por eso debemos ver cuáles son esos riesgos haciendo análisis de peligro con este sistema. Yo les puse una tabla aquí también de ejemplo de cómo esto se debe hacer. Y tengan en cuenta, ustedes van a tener ese material, que así exactamente como yo se lo estoy poniendo, puede ser su documentación, la que ustedes van a implementar en su empresa. Así exactamente es como se ve y se puede tener en una carpeta con cada producto y cada etapa. Aquí tenemos las etapas que vimos en el diagrama de flujo. Fíjense porque es importante lo de las tareas preliminares. El diagrama de flujo no es en sí la implementación, pero el diagrama de flujo nos ayuda con esta primera parte de la implementación, que es el análisis de los peligros, porque de allí es que vamos a sacar cuáles son todas las etapas. Y deben ser las mismas. No podemos tener en el diagrama de flujo la descripción de una manera y en esta parte de estos cuadros tenerla de otra manera. Siempre debe ser lo mismo, todo debe estar acorde. Y recuerden que la documentación debe tenerse organizada, debe tenerse bajo supervisión, debe tener un responsable de la documentación, que es como el guardián de quién tiene esa documentación, de para qué se utiliza y todo eso. Debe estar firmada y también sellada. Bien, lo primero que tenemos es la etapa, por ejemplo, la recepción de materias primas. El peligro identificado en este análisis es contaminación microbiana. Puede venir con salmonela o con E. coli en carne cruda. El tipo de peligro que representa es un peligro biológico y el riesgo es alto. ¿Ven por qué hablábamos ayer y hacemos mucho énfasis en la parte de los peligros? Porque lo utilizamos en esta parte, en cuál es el tipo de peligro, si físico, químico o biológico. En este caso, las medidas preventivas son inspección visual, pruebas microbiológicas, control de proveedores. Entonces, ¿es un punto crítico? Sí, porque recuerden que aquí vamos a ver puntos críticos de control. Luego tenemos la molienda de la carne. El peligro identificado es contaminación cruzada por carne cruda y carne cocida. Tipo de peligro biológico, riesgo medio. ¿Cuáles son las medidas preventivas? Higiene adecuada de las máquinas, uso de utensilios separados. ¿Es un punto crítico? No, no es un punto crítico. ¿Cuál podría ser aquí la diferencia? De que si, por ejemplo, una carne se llegara a contaminar, más adelante, o sea, si tenemos estos peligros de la contaminación cruzada por carne cruda, hay medidas que son preventivas que pudieran eliminarlo. Por ejemplo, la higiene adecuada y el uso de utensilios separados. Esto va a lograr que no ocurra la contaminación. Entonces, por eso no es un punto crítico. Otra etapa es la mezcla de ingredientes. Tenemos también contaminación microbiana por estafilococcus, listerias, por especies. Esta parte de esos peligros, cuando existen peligros biológicos, se va a determinar dependiendo del tipo de alimento. No todos los alimentos pueden ser atacados por los mismos microorganismos. Entonces nosotros tenemos como tarea investigar del alimento con el que estamos trabajando, cuáles microorganismos específicamente pudieran atacarlo, cuáles son más comunes, y entonces en base a eso es que vamos a actuar. Los análisis microbiológicos que se hagan y los cuidados serán dependiendo del tipo de microorganismo que le ataque. Bien, en este caso otra vez el peligro es biológico, el riesgo es medio, las medidas preventivas, control de calidad en especias y uso de ingredientes frescos. ¿Es un punto crítico? No. En la cocción tenemos supervivencia de patógenos debido a temperatura inadecuada, o sea, cuando tenemos los alimentos fuera de refrigeración,
Tiene el peligro biológico porque los patógenos son los microorganismos dañinos como las bacterias, los virus, los mohos. Las medidas preventivas, monitoreo de la temperatura interna, que 70 grados Celsius sea el mínimo. ¿Es un punto crítico? Sí. Luego tenemos el embutido. En el embutido tenemos contaminación por objetos extraños. Y recuerden que también hablamos de esa parte ayer, cuáles son esos objetos. Pudieran ser los metales o los plásticos. ¿Qué tipo de peligro es? Un peligro físico. ¿Tiene riesgo? Sí tiene riesgo, pero bajo. ¿Cuáles son las medidas preventivas? Uso de detectores de metales, inspección visual de tripas y equipos. ¿Es un punto crítico? Sí, es un punto crítico. Luego tenemos el empaque, contaminación por manipulación inapropiada. El tipo de peligro son dos. Puede ser un peligro físico porque puede haber un objeto ajeno al alimento o cualquier partecita extraña. Y puede ser también un peligro biológico porque se puede contaminar por no manipular bien los alimentos, por no tener la higiene adecuada. Riesgo bajo, las medidas preventivas, higiene adecuada, control de embalajes, que son los envases, y supervisión en la zona de empaque. ¿Es un punto crítico? No. Almacenamiento final, tenemos como peligro, temperatura inadecuada, puede haber un crecimiento microbiano, el tipo de peligro es biológico, el riesgo medio, las medidas preventivas, control de temperatura de 2 a 4 Celsius y humedad relativa. ¿Es un punto crítico? No. Luego, por último, tenemos la distribución. El peligro que se identifica es una contaminación microbiana por transporte inadecuado. ¿Qué tipo de peligro? Biológico. El riesgo bajo. Las medidas preventivas, bueno, capacitación de los transportistas, que podrían ser de los choferes, que se dice aquí en República Dominicana, y tener un control de los vehículos y tener un control del transporte, de las condiciones de transporte. ¿Es un punto crítico? No. A mí me gustaría escuchar a uno de ustedes, uno solo, que me pueda decir sobre una etapa diferente a la que está aquí y no necesariamente tiene que ser con el mismo producto, pudiera ser con otro producto, que me pueda desglosar con una sola etapa, identificar un peligro, qué tipo de peligro es, si el riesgo es alto, medio o bajo, cuáles medidas preventivas pondría y si es un punto crítico. Vale, ya tenemos una persona por allí con la manito levantada. La señora Flor María Vera Ortiz, ¿puede abrir su micrófono, por favor? Sí, buenas noches. De paso, bueno, sí, en el área láctea, en el área de la leche, en Muy polvo. bien. Bueno, en toda la leche, ¿no? Pero más en la parte de leche en polvo, tenemos varios puntos críticos, varias partes, por lo menos la temperatura es muy importante allí. El inicio del alimento, del proceso en polvo, nosotros al tomar la muestra tenemos que hacerle una serie, se le evalúa los análisis físico-químicos. Ok, vamos, espérese, para ayudarle un poquito. Entonces vamos a verlo por etapa. Y usted me está hablando ahí de cuando recibe la materia prima, que es la leche. ¿Cierto? Entonces, es la etapa del proceso que tenemos. A ver, profe, disculpe un momentito, cerré los micrófonos porque compañeros con sus micrófonos abiertos y no logramos escucharla. Me avisa cuando vuelva a activar el micrófono para la señora Flor, por favor. Ok, por favor, mantengan los micrófonos apagados si no están participando. Ya lo puede iniciar. Señora Flor, disculpe, ¿puede abrir nuevamente su micrófono? Señora Flor, ¿me escucha?
Vale, profe, damos otra participación. Sí, vamos a dar otra participación para que podamos hacer el ejemplo Listo, completo. listo, sí, te escucho, listo. Ah, ya volvió la señora Flor. Ok, entonces, estábamos diciendo, la etapa que vamos a ver aquí sería la recepción de la leche. Ajá. ¿Verdad? Recepción de la materia prima. En este caso vamos a ponerlo específicamente para el ejemplo. Sí. Entonces, imagínese que usted tiene ese cuadrito, le vamos a poner así mismo recepción de leche, podría ser, porque esa es su materia Sí, prima principal. Bien, entonces, no. el peligro identificado, ¿cuál sería? El peligro sería la parte microbiológica. Sí, podría ser contaminación Es un punto microbiológica. crítico, es un punto crítico muy fuerte porque nosotros tenemos que analizar la parte microbiológica de la toma de la muestra de la leche para determinar qué tipo de microbios hay allí, si hay bacterias psicrófilas, termófilas o mesófilas, que Muy relativamente, pues sí aparecen, ¿no? bien. Pero, bueno, O- prácticamente para determinar salmonela, pues tenemos que hacerle seguimiento, ¿no? Cuando nos aparecen muestras con salmonela que podemos detectar, le hacemos un seguimiento para determinar qué tipo de salmonela, qué tipo de bacteria es, o Escherichia coli también, porque también se presenta en la leche. Eso es sería, como dice aquí, la inspección de las pruebas microbiológicas y el control de proveedores para saber, detectar de qué finca es que está contaminada la leche. Muy bien, entonces, en esta parte de la tabla, en ese análisis, pondríamos contaminación microbiológica y se pondrían esas bacterias que usted menciona. Entonces, en la parte tipo de peligro, ¿qué ponemos? ¿Es un peligro físico, químico o biológico? En los peligros puede ser físico a nivel de la maquinaria. Ok, pero ustedes reciben, cuando reciben la leche, un peligro pudiera ser que tenga objetos extraños al Es recibirla factible, en esa es etapa, en posible, esa primera etapa. es posible. Ok, entonces se puede poner físico y también hay que ponerle biológico porque usted me mencionaba que puede haber una contaminación microbiana. Sí, Bien, sí, entonces, biológica, porque sí, por puede la ser siendo contaminación. la misma finca. Bien, entonces, en la parte del riesgo, seguimos llenando aquí la tabla. ¿Usted considera que tiene riesgo alto, medio o bajo si llegara a ocurrir esa contaminación? Bueno, Si no se detecta, por ejemplo. si no se detecta a tiempo, puede producir una contaminación alta, ¿ves? Y Muy entonces bien. sería algo muy peligroso para procesar. O sea, si ya se ha procesado leche que viene a medio, a bajo y a medio riesgo y se está evaluando y no se puede detectar, y ya cuando se detecta el problema es muy grave, es sancionado, es fuerte. Entonces, el producto que se procesó con esa leche que han llegado a la empresa y que no se puede detectar con seguridad, eso hay que tenerlo en stand-by hasta que se averigüe, hasta que se investigue total de dónde viene el problema, hacerlo trasegar, Muy bien. llevando a la finca para ver Se hace qué es lo que... una trazabilidad. Ok, Sí, señora. perfecto. Sí, señora. Entonces, seguimos llenando la tabla para el análisis de peligro. Ya dijimos que los peligros que ustedes podrían identificar son físicos y biológicos, porque puede haber contaminación microbiana y también presencia de objetos. El riesgo es alto. Las medidas preventivas, usted incluso ya las dijo, sería solamente repetir esa parte, en esta partecita de medidas preventivas. ¿Cuáles serían esas medidas para evitar que ocurra ese peligro? Sigue ahí, señora Flor.
Señora Flor, ¿puede activar su micrófono? Está cerrado. Bueno, parece que la señora Flor tiene problemas con el internet, pero ya para no agotar más tiempo en este ejemplo, yo lo voy a terminar. O vamos a ver si hay alguien que lo termina, uno de los participantes. Ya solamente falta para completar esta tabla las medidas preventivas y si es un punto crítico de control. Un participante que le dé el seguimiento a este mismo ejemplo que ya estamos diciendo. La señora Ruth Esther Martes, ¿puede abrir su micrófono, por favor? Sí, buenas noches. Buenas noches. Yo lo iba a decir, pero en base a donde yo trabajo. Pero vamos a seguir, vamos a continuar con el mismo ejemplo que ya teníamos. Ah, ok, desde el principio. Para no agotar más tiempo, ajá. O sea, ya lo tenemos, ya tenemos que es la recepción de la leche, que los peligros son físicos, biológicos, que el riesgo es alto. ¿Cuáles medidas preventivas usted cree que se puede adoptar? Con el tema de la... Ay, qué bonito. ¿La que de la leche, mi amor? O sea, recibir la leche. Estamos recibiendo una leche. Entonces, el ejemplo que decíamos es que los peligros que puede haber es que tenga contaminación de microbios, microbiana, ¿verdad? Que el tipo de peligro puede ser biológico o físico, porque también puede estar contaminada por objetos. El riesgo es alto. ¿Qué medidas usted cree que se puede utilizar para prevenir esta contaminación? Bueno, hacer pruebas microbiológicas, creo que las personas que estén maniobrando el producto mantengan el régimen de, o sea, de inocuidad. Que mantengan la higiene. Ajá, ya sea guantes si es necesario, mascarilla. Aparte de mantener la inocuidad del producto y hacerle pruebas. ¿Qué va a poder decir? Yo tenía otros productos en mente, por eso estoy bloqueada. No, no se preocupe, ya continuamos. Gracias. Bien, esta medida que usted dice de la higiene, también se podrían hacer pruebas microbiológicas y filtrado para ver si se quedan los objetos que hay, si es que hay algo, para poder identificar si hay o no hay una contaminación física. Y también se podría hacer una cocción, hacer una pasteurización para eliminar los microorganismos. Entonces, ¿es un punto crítico? Sí, es un punto crítico. Es muy importante que podamos detenerlo. Entonces, vamos a seguir con el paso número 2 del sistema. El paso número 2 es la determinación de punto crítico de control. Primero debemos saber qué es un punto crítico de control. Un punto crítico de control es la etapa que presente un peligro y no pueda ser eliminado en una etapa posterior. Vimos ya que es un punto crítico, ¿verdad? Los puntos críticos son esos que no pueden causar daño realmente. Pero punto crítico de control es distinto. Entonces, los puntos críticos de control son esos que pudieran ocasionar daños y que ese daño no se puede eliminar en una etapa posterior, que pudiera causar muchos estragos. Entonces, para la determinación de los puntos críticos de control, lo que se hace es que cada una de las etapas que vimos anteriormente, dicho, la recepción de la materia prima, la cocción, el mezclado, el triturado, cada una de las etapas que vamos a hacer en el producto que sea que tenemos, entonces vamos a pasar por este árbol de decisiones que nos va a ayudar a decir si es un punto crítico de control o si no es un punto crítico de control. Vamos a ver. Por ejemplo, tenemos aquí, vean en el cuadro de aquí atrás, que dice que la recepción de materias primas es un punto crítico. Entonces, vamos a revisar si es un punto crítico de control, pasándolo por este árbol de decisiones. Dice, existen medidas preventivas
para que el peligro sea identificado, sí, hay medidas que son los análisis que mencionábamos y el filtrado. Ok, seguimos bajando. Aquí lo que nos indica la flechita. Dice, esta etapa fue planificada específicamente para eliminar o reducir el peligro a niveles aceptables. Vamos a decir que sí, porque se puso la etapa del filtrado y la de los análisis para poder eliminar ese peligro. Sí. Hay una etapa posterior que elimine los peligros o reduzca los mismos a niveles aceptables. Imagínense, si usted no hace los análisis microbiológicos y no se da cuenta que la leche está contaminada, puede que en la pasteurización se eliminen. Pero si usted tiene contaminación física, por ejemplo, no se van a eliminar con pasteurización. Entonces, allí la pregunta es si hay una etapa posterior que los elimine. No, no hay una etapa posterior que pueda eliminar todos los riesgos. Tal vez algún peligro de eso que mencionamos en esa etapa específica, pero no todo lo que contemplamos. Entonces, la respuesta es no. Y eso nos dice que es un punto crítico de control. Asimismo, ustedes lo van a hacer con cada una de las etapas que están en el diagrama y que luego están en el análisis. Entonces, le va a dar el punto número 3, que son los límites de puntos críticos de control. Los límites se definen como esos criterios que nos permiten distinguir entre lo que es aceptable y lo que no es aceptable. Un límite crítico representa la línea divisoria que se utiliza para juzgar si en una operación posterior existe algo que pueda eliminar ese peligro. Entonces, vamos a ver el ejemplo de aquí. Nos dice la recepción de la materia prima, tenemos como peligro la contaminación microbiológica, es un punto crítico de control, esto es lo que significa PCC, sí, medida de control, inspección visual y pruebas de microbiológicas. Límite crítico sin presencia de patógenos. El límite es como esa línea de donde no se puede pasar. Entonces, en este caso, al recibir cualquier materia prima, este ejemplo que estamos viendo del salami, específicamente, que es ese que está en la pantalla, imagínense, la carne es muy peligroso que tenga patógenos y es muy probable que si tiene ciertos patógenos como el Clostridium botulinum u otras bacterias, a la temperatura que se cueza, tal vez, dependiendo del tipo de producto, hay algunos jamones que son curados y eso, aunque en este caso estamos hablando de salami, pero puede que sea realmente un daño muy grande. Entonces, por eso el límite crítico es sin presencia de patógenos, o sea, que no tenga ningún microorganismo, que se hagan los análisis y salgan dentro de lo aceptable, dentro de lo que establece el laboratorio que hace los análisis. Luego tenemos la etapa de la cocción. En la cocción tenemos contaminación microbiológica. ¿Es un punto crítico de control? Sí. ¿Cuál es la medida de control que vamos a utilizar? Control de temperatura interna. Entonces ahí vamos a definir esa línea de donde no se puede pasar. Y aquí dice que menor o igual a 70 grados Celsius por 30 a 40 minutos. ¿Qué me está diciendo aquí? Menor o igual a 70. Eso significa que no puede estar en ningún momento la cocción por debajo de 70. En ningún momento. Porque ese es nuestro límite crítico. Eso es lo más importante. No debemos pasar nunca del límite crítico. Eso que nos dice que es lo más permitido, lo menor o lo mayor, no se pasa. Bien, luego está el embutido, que el peligro identificado es contaminación microbiológica y contaminación física. Sí es un punto crítico de control. La medida de control sería higiene en el área de trabajo y control de equipos, y el límite crítico sin contaminantes visibles. Se haga cierto filtrado en algunas industrias que son grandes, tienen maquinarias que pueden identificar cuando hay entre la carne o la mezcla, por ejemplo, algunos objetos no deseados o que no pertenecen a ese producto, y también en muchas ocasiones se toman algunos productos de cada lote para verificar que no haya nada.
En la otra etapa que tenemos, almacenamiento final, peligro identificado, crecimiento microbiológico y contaminación cruzada. ¿Es un punto crítico de control? Sí. ¿Cuál es la medida de control? Control de temperatura y humedad en cámaras frigoríficas. ¿Cuál es el límite crítico? De 2 a 4 Celsius la temperatura y la humedad relativa debe estar por un rango menor a 75%. Entonces, nosotros debemos colocar en el almacén, porque tenemos ese límite crítico, un termómetro y un termómetro, para que nos puedan medir la temperatura y la humedad relativa. Y para poder asegurarnos de que esto se cumpla y no se pase del límite crítico, entonces se deben llevar registros. En estos registros vamos a colocar cada día la temperatura a horas específicas. Por ejemplo, en una empresa que se trabaje 24 horas, se puede tomar la temperatura cada 8 horas. Una empresa que solamente trabaje durante el día y trabaje 8 horas, se puede tomar la temperatura al llegar y al retirarse. Y también existen unos termómetros y termómetros que lo que hacen es que son automáticos y usted los puede conectar a la temperatura con un código específico y cada cierto tiempo le va midiendo la temperatura. Todo el tiempo está midiendo la temperatura y usted no necesariamente tiene que anotarla en un registro físico, sino que va llevando ese registro digital de esa temperatura que le va llegando directamente a la computadora cada cierto tiempo. Eso se puede controlar. Usted pone lo que le convenga dependiendo del tipo de producto. Puede poner lo que la mida cada 8 horas, que la mida cada 10, cada 6 y que le haga ese reportecito. Entonces, todos los días, la persona que debería encargarse de medir la temperatura se va a encargar de revisar que esos registros estén llegando. Ver en la computadora que el equipo está funcionando, que está midiendo temperatura, que está midiendo humedad relativa y también darle seguimiento al área física, al lugar, no descuidarse. ¿Por qué? Porque son equipos y pudieran dañarse en algún momento. Entonces debemos asegurarnos de que esos equipos están funcionando y hay que ir y verificar, porque muchas veces la persona que está encargada de eso no necesariamente está encargada de sacar o entrar mercancía al almacén. Entonces pudiera ocurrir que dure 1 o 2 días para entrar al almacén. Es necesario que siempre haga sus verificaciones porque tiene que ver que realmente lo que está marcando el termómetro es lo que es la realidad. No tiene que estar encima de la temperatura como tendría que hacerlo si no tuviera la parte automatizada, pero sí debe de verificar que realmente esté funcionando. Bien, el punto número 4 es establecer procedimientos de monitoreo. En esta parte, el monitoreo es una secuencia planeada de observaciones para evaluar si un punto crítico de control se mantiene bajo control, valga la redundancia. ¿Qué quiere decir esto? Que con el monitoreo vamos a verificar que cada límite crítico esté en lo adecuado, que ningún límite crítico sea pasado. Y es lo que yo le decía ahora mismo del estar verificando. Asimismo, cada etapa se debe verificar su límite crítico. Si tenemos en la parte de la cocción que el límite crítico es que no baje de los 70 grados Celsius, entonces debe haber un monitoreo, es decir, que constantemente se debe verificar que realmente esté donde debe estar la temperatura. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos en la etapa del proceso recepción de materias primas, monitoreo, análisis microbiológico de muestras. ¿Qué significa eso? Que siempre a las muestras hay que tomar su lote y de su muestra y hacer análisis microbiológicos. Sea dentro de la empresa, muchas a veces tienen un laboratorio interno y otras tienen que mandarlo a un laboratorio externo. Pero sea como sea, ya sabe que como ese es uno de sus límites críticos, siempre tiene que hacer el análisis microbiológico. Frecuencia del monitoreo al recibir cada lote de materia prima. ¿Y quién es el responsable de hacer esto? El jefe de calidad. Es muy importante que en esta parte esté el responsable descrito. Aunque ya de dicho se sepa quién es,
también es importante que en la parte de la documentación se pueda apreciar. Y esta persona es la que va a firmar si hay que firmar algún documento. Luego tenemos la etapa de la cocción. En el monitoreo tenemos uso de termómetros en el producto, o sea, mientras se está cocinando. La frecuencia del monitoreo durante todo el proceso de cocción, es decir, todo el tiempo deben de ir midiendo la temperatura, porque recuerden que en este caso, este límite crítico en ningún momento puede bajar. Entonces, como todos los límites críticos. Entonces, como es la parte de temperatura, se va midiendo todo el tiempo. Hay muchas empresas que lo tienen sistematizado y que también se pueden medir así, y hay otras que, bueno, pues le toca de manera manual tener su termómetro de punta larga, entrarlo en este caso sería un salami, y mantenerse ahí mientras esté cociendo. Luego tenemos la etapa del embutido. El monitoreo es inspección visual y controles de higiene. La frecuencia del monitoreo es al finalizar cada lote de embutido, y el responsable es el supervisor de producción. Otra etapa del proceso es el almacenamiento final. El monitoreo es inspección diaria de la temperatura. En la frecuencia del monitoreo diario en turnos de 8 horas, es decir, cada 8 horas se debe de verificar. Y el responsable es la persona responsable del almacén, quien esté encargado del almacén, es que debe hacer esa parte. Bien. ¿Alguien me da un ejemplo de una etapa que no esté aquí? Pudiera ser también de otro producto. Dígame la etapa, cuál monitoreo usaría, la frecuencia y a quién designaría como responsable. Tenemos una persona con la manito levantada, profe. ¿Sí? El señor Rey Carlos Mosquera, ¿puede abrir su micrófono, por favor? Buenas noches, ¿cómo están? Estoy muy atento de la clase, profesora. Sin embargo, en la intervención se me cayó la comunicación, pero llegamos hasta el almacenamiento final, y el criterio que se da en el transporte hasta el lugar donde se va a vender, en esos termoquín que se utilizan para el transporte, ¿no se daría un proceso similar como el del almacenamiento final? Sí, pudiera ser. Ajá. En esta intervención usted puede poner ese ejemplo. ¿Qué le parece? ¿Cuál es el monitoreo que usted utilizaría en esa etapa? ¿Cuál sería la frecuencia y a quién designaría como responsable? ¿Está ahí? Señor Rey, el micrófono está cerrado. Sí, profesora, disculpe. En transportes largos de producción que superen los 100 kilómetros, se pueden agregar intervalos para la medición de las temperaturas. Sí, claro que sí. ¿Sí? Sí. ¿Aló? Ajá. Sí, claro. ¿Usted quería participar sobre lo que o Disculpe, profe, un momento. Señor Rey, mientras la profesora esté hablando, usted cierra su micrófono porque el problema de feedback no hace que le escuchemos bien. Seguimos, profe. Señor Rey, esa parte. Si usted quiere que yo le aclare la pregunta o usted levantó la mano para participar en lo que yo había pedido intervención. Mi participación tiene que ver con esa, porque creo que serían los mismos parámetros. Se establecería como en el proceso final, el almacenamiento final, y el monitoría sería inspección cada tantos kilómetros. Ajá. La frecuencia de monitoría sería en intervalos de horas, obviamente acordes al kilometraje logrado. Y en este caso el responsable sería el chofer de la unidad de transporte. Muy bien. Sí. Muy bien. Entonces continuamos.
El número 5 es acciones correctivas. En esta parte vamos a ver cuáles serían las correcciones que podríamos aplicar. Vale destacar que las acciones correctivas siempre deben ser documentadas todo el tiempo. Cualquier acción correctiva que hagamos, debemos tener un documento donde se especifique qué fue lo que pasó, si hubo un error, qué se está corrigiendo, cómo se está corrigiendo, llegar al porqué de eso que ocurrió es muy interesante, llegar a la causa raíz, porque eso es lo que nos va a ayudar a que no siga ocurriendo. Entonces, dejar eso por escrito y que se cumpla con el plazo que se establece. En ese documento también se debe decir en cuánto tiempo se va a corregir. Y debe haber un responsable de implementar esa corrección y otro responsable de verificarlo. Entonces, todo eso debe estar por escrito porque eso es parte de la evidencia de que estamos trabajando bajo lo que nos pide la norma ISO. Bien, en esta parte de las acciones correctivas tenemos la recepción de materias primas. La acción correctiva sería rechazar materia prima contaminada. Ya después que usted hace sus análisis, pues la rechaza. Y el responsable sería el jefe de calidad. Y luego tenemos la cocción. La acción correctiva sería, si no se alcanza la temperatura, recalentar. Y el jefe sería el responsable sería el jefe de producción. Luego viene la parte del embutido, la acción correctiva, retirar producto contaminado o mal embalado, y el responsable sería el supervisor de producción. La etapa final es el almacenamiento final. La acción correctiva sería ajustar condiciones de almacenamiento y el responsable es el responsable de almacén. Bien, continuamos. La verificación y validación. En la parte de verificación y validación, lo que se hace es auditorías o pruebas que garanticen que el plan HACCP se está llevando según lo establecido. Un ejemplo es revisar mensualmente haciendo auditorías internas de cada proceso. Pero, ¿qué se va a hacer en estas auditorías? En estas auditorías se puede hacer incluso un checklist, una lista de tareas para verificar que cada una de las que es necesaria se está llevando a cabo y que el responsable de hacerla la esté haciendo como está establecido, como está descrito. Entonces, se avisan con tiempo las auditorías, el día que corresponde, se hace una reunión de inicio con las personas responsables, se le explica que se va a estar revisando, como cada mes se va a estar revisando su proceso. Y durante esta auditoría, la persona encargada debe de verificar viendo lo que se hace, no solamente hablando. Si, por ejemplo, a mí me toca auditar la parte de la cocción y en lo establecido está que se debe tomar la temperatura y que siempre durante la cocción se toma la temperatura y que esta no puede bajar de los 70 grados Celsius. Entonces, yo me voy a quedar ahí por un largo rato viendo a la persona que está encargada de hacer eso para confirmar que de verdad tú lo estás haciendo. Incluso como auditora, las personas pueden moverse de un área a otra cuando están verificando más de un proceso y pudiera incluso en un momento moverse a ver otro proceso y de repente volver a ver ese proceso específico y ver que de verdad se esté cumpliendo con lo que está establecido. Asimismo, con cada una de las etapas de los procesos, va a verificar que lo que dice el plan es lo que se está haciendo y que en ninguna etapa se esté sobrepasando el límite crítico de control. Va a verificar que los registros de temperatura se estén llevando. Va a ir donde el encargado de almacén y decirle, por ejemplo, pásame los registros de la última semana, pásame los registros del último mes, de los últimos 15 días, o incluso pudiera pedirle un registro de un día específico y verificarlo. Ver que si la temperatura no puede bajar de 2 Celsius, pues la temperatura se haya mantenido. Porque si dice que el rango es entre
2 y 4 Celsius, verificar que la temperatura todo el tiempo haya estado entre ese rango. Y si en algún momento no estuvo en el rango, pues preguntarle qué pasó, qué se hizo para solucionar ese problema, si abordaron los productos, si verificaron si el producto se había dañado, si vieron el tiempo que era que había ocurrido ese problema, y toda esa parte se verifica. Bien. Y la parte número 7 es la de documentación y registro. Yo les decía anoche que íbamos a ver los documentos que son importantes. Estos son de los documentos más importantes. Tenemos el manual del sistema HACCP, que es básicamente todos esos puntos que yo le he mostrado, usted lo va a ir agregando. Modificaciones del HACCP, todas deben estar, debe haber un documento que establezca cada vez que se hace una modificación, cuándo se hizo la modificación, quién la hizo, quién es el responsable y toda esa parte. Otras son procedimientos operativos estandarizados. Estos son documentos que dicen paso a paso cómo se hacen las cosas. Pueden ser incluso protocolos. Es decir, si yo voy a hacer, por ejemplo, a pesar la materia prima, pues se debe definir un paso a paso de cómo se pesa la materia prima. Aunque pensemos que son cosas sencillas que cualquiera las sabría hacer de todos los procesos, debe estar descrito cómo es que se debe hacer, porque esto va a garantizar que todas las personas lo hagan igual y haya un estándar, que esté estandarizado. Procesos operativos estandarizados de saneamiento, que son básicamente lo mismo. Un protocolo se va diciendo uno por uno los pasos, pero en este caso son de saneamiento, son de limpieza. También procedimientos para revisión y actualización del plan HACCP. Usted ve esas actualizaciones, cuándo hay que hacerlas, quién la hizo, si se revisó y así. Es muy importante. Bien, también los registros de recepción de materia prima, quién recibió, los análisis que se le hicieron, en qué laboratorio se hicieron los análisis, cuáles fueron los resultados que arrojaron esos análisis. Se hace una carpeta y se va guardando toda esa parte, porque esa es la evidencia de que usted realmente está cumpliendo con lo que establece el sistema. Vamos ahora a parar un momentito para escuchar unas informaciones sobre la parte de certificación y todo eso, y luego volvemos a terminar con esta parte. Muchísimas gracias, profe, por el espacio. Bueno, compañeros, agregar que, bueno, que gracias a todos por su participación, por los aportes, por las preguntas. Esto nos indica a nosotros que este diplomado es de gran provecho para ustedes, como le decíamos el día de ayer, no solo para sus conocimientos académicos, sino también para todo el conocimiento necesario para su área laboral. Es muy importante, por favor, por aquí Luis pregunta, si no se realizan las actividades del Classroom, ¿no se puede obtener certificado? No. Deben ingresar al Classroom, responder las asignaciones para que puedan pagar el certificado. Es muy importante esto. Así que los que no han ingresado al Classroom tienen oportunidad de ingresar al Classroom. El Classroom va a estar abierto hasta el día domingo en la mañana. Si usted no realiza sus asignaciones, no puede pagar su certificado. Para las personas que se encuentran en República Dominicana, tiene un costo de 500 pesos dominicanos que puede pagar a través de la cuenta de Banreserva o Banco Popular. Las personas que se encuentran en Venezuela, el certificado tiene un costo de $9. Esto es a la tasa del BCB. En Colombia pueden pagar a través de Bancolombia, los que están en México y el resto del mundo pueden pagar por PayPal o Western. Recuerden, 500 pesos dominicanos para los que están en República Dominicana y $9 para los que están fuera de República Dominicana. Ya les he enviado un link
que con este link usted se va a comunicar directamente con el equipo de gestión de cobros, que son los encargados, son los que les van a suministrar los números de cuenta para que ustedes puedan hacer sus pagos o el pago móvil. Lenis, esa pregunta te la aclara el servicio de gestión de cobros. Ellos te van a aclarar cualquier duda que ustedes tengan y también van a compartirles los números de cuenta. Sí, muy importante, el certificado no pueden pagarlo si no realizan sus asignaciones. Entonces, le invitamos a que se den este regalo porque sabemos que, bueno, tienen los conocimientos sobre gestión de inocuidad ISO 22000-2018, pero si usted no tiene un certificado, va a ser difícil que usted valide dentro de las empresas donde ustedes trabajan que tienen esta formación. Así que por eso les invitamos a que puedan acceder al certificado. Además del certificado, usted va a tener un bono de aprendizaje, que es un libro, es el libro que está aquí, que se llama ISO 22000-2018, Guía de Implantación de Sistema de Gestión de la Seguridad Alimentaria. Entonces, automáticamente usted realiza el pago de su certificado, usted va a recibir este bono de aprendizaje. Recuerden que los certificados no se envían por correo electrónico ni se entregan de manera presencial. Usted realiza su pago, pasadas las 24 horas, le comparten un link para que usted lo descargue. Así que bueno, dense este regalito de poder acceder al certificado y por allí los compañeros de gestión de cobro ya están atentos en recibir sus pagos. Gracias, profe. Ok, bien, continuamos. Vamos a proyectar nuevamente. Me dicen sí, ahí pueden ver la presentación. Perfecto, profesor. Bien, seguíamos con los perdón, registros de recepción de materias primas, registros de temperaturas de cocción, en los casos donde se lleva cocción, debe haber registros de cuáles son las temperaturas a las que se ha estado haciendo, eso para garantizar que se está llevando la parte de no superar los límites críticos. Registros de temperatura de almacenamiento, que tal y como yo se las explicaba, cada cierta cantidad de horas, dependiendo de lo que esté establecido, se toman las temperaturas y se van registrando. Registros de inspección y control de higiene, también pudieran ser llamados esos de auditoría. Registros de acción correctiva, siempre que se haga una acción correctiva, debe quedar registrado, debe haber una evidencia, porque recuerden que yo les decía anoche que lo que no está escrito, lo que no se evidencia, entonces no se hizo. Registros de entrenamiento del personal, cuando el personal se capacita para manejar cualquier tema, cualquier equipo o maquinaria, se debe también llevar esos registros. Cada persona debe firmar de que sí recibió esa capacitación, esa información. Igual cuando son refuerzos, que es de una información que ya se había dado, pero se da un refuerzo para que no se olvide o se maneje de una mejor manera porque se están haciendo las cosas como no se debe. No importa, aunque ya el personal estuvo capacitado anteriormente, se le da el refuerzo y también se pone a firmar. Y otro de los registros es el registro de control de proveedores o de evaluación de proveedores. Debe estar en su carpeta que usted evalúa a ese proveedor y debe tener toda la evidencia posible sobre la información que él le proporcionó, los documentos, por ejemplo, si usted le pide que tenga buenas prácticas de manufactura, buenas prácticas de almacenamiento, si usted le hizo la visita, pues una foto, los registros que tengan, por ejemplo, en República Dominicana se pide registro sanitario, si tienen ese registro, si tienen el permiso sanitario también, toda esa parte se pone ahí. Bien. Vamos a ver ahora un pequeño videíto que es básico sobre la parte de inocuidad. Diaimar, ¿puede presentar el video? Voy a parar de presentar.
¿Me escucha? Sí, profe, está cargando la pantalla. Ah, ok. A nuestro alrededor, en nuestra casa y cerca de los alimentos que comemos, viven unas criaturas misteriosas, diminutas y con mucha energía. Son mucho más pequeñas. Estos son microorganismos, seres vivos muy pequeños. Hay 3 tipos diferentes de microorganismos. Los buenos ayudan a producir alimentos y bebidas, como queso y yogur, o carnes y verduras fermentadas. Hay otros microorganismos que son molestos. Son los malos. Hacen que los alimentos en mal estado huelan mal, tengan un sabor desagradable y se pongan feos. Pero normalmente no provocan enfermedades. El tercer tipo de microorganismos es el que debe asustarnos. No hacen que los alimentos huelan mal, ni que se pongan feos, pero son muy peligrosos y es necesario tener cuidado con ellos. Se llaman microorganismos patógenos y pueden provocar enfermedades graves, como dolores de barriga, vómitos, diarrea, fiebre e incluso la muerte. Son astutos, invisibles y peligrosos. Estos seres diminutos son muy prolíficos. Para reproducirse necesitan alimentos, agua, tiempo y calor. Se multiplican muy rápidamente. Por suerte, aunque parezcan fuertes y asusten, estos microorganismos se pueden evitar y son vulnerables. Solo basta seguir 5 reglas sencillas. 5 comportamientos clave para librarse de ellos. Protéjanse y protejan a su familia de las enfermedades que pueden contraerse en el hogar. Es fácil aplicar las reglas. Estas son las 5 claves para la inocuidad de los alimentos. Mantener la limpieza para evitar la contaminación. Separar alimentos crudos y cocinados para que no se contaminen entre sí. Cocinar completamente los alimentos para matar los microorganismos. Mantener los alimentos a temperaturas seguras, calor o frío, para que las bacterias no proliferen. Usar agua y materias primas seguras para evitar la contaminación. Los productores de alimentos son los principales responsables de que los alimentos que compramos sean seguros, pero es posible protegernos y proteger a nuestra familia de las enfermedades contraídas en el hogar con las 5 claves para la inocuidad de los alimentos. Aplíquenlas. Es mucho lo que se puede hacer. Bien, excelente. Ese video ya era para concluir esa parte de la inocuidad, de los microorganismos patógenos, de las enfermedades transmitidas por alimentos y esas claves que decía el video son algunas de las cosas que podemos hacer para evitar la contaminación. Esas claves se pueden implementar tanto de manera como casera en su casa como también de manera industrial. Si usted trabaja en grandes industrias, también las puede aplicar. Me dicen, por favor, si ven mi pantalla, ya para concluir. Ahí, ¿la pueden ver? Está cargando. Ahora sí, profe. Sí, bien, perfecto. Entonces, ya para concluir, el punto número 9. El punto número 9 de la norma es el de evaluación del desempeño.
En este se hace seguimiento y medición, auditorías internas y revisión por la dirección. En la parte de seguimiento y medición, se hace lo que es implementar métodos para monitorear el rendimiento del sistema de gestión de la inocuidad, analizar datos para poder identificar tendencias y áreas de mejora. En la parte de las auditorías internas, se realizan auditorías periódicas para evaluar la conformidad y la eficacia del sistema, que es lo que yo le decía, como se lo describía anteriormente, de ver cómo se están haciendo las cosas y si están acorde a los documentos. Y en esta parte también de las auditorías se deben de documentar los hallazgos, o sea, esas cosas que se encontraron fuera de lugar y las acciones correctivas, el cómo se van a solucionar. Y en la revisión por la dirección tenemos evaluar regularmente la idoneidad y eficacia del sistema de gestión de la inocuidad alimentaria, tomar decisiones estratégicas basadas en los resultados de la evaluación para poder seguir mejorando. Y ya el punto número 10 de la norma habla sobre identificar oportunidades y analizar los datos del desempeño para poder detectar si hay áreas para mejorar. Implementar las acciones, desarrollar e implementar planes de acción para abordar no conformidades y mejorar procesos. Evaluar los resultados, allí se mide la eficacia de las acciones implementadas y su impacto en la inocuidad alimentaria y estandarizar mejoras. Incorporar las mejoras exitosas en los procedimientos del estándar del sistema de gestión de la inocuidad alimentaria. Yo siempre digo que siempre hay algo que mejorar. Aunque las cosas estén muy bien hechas, pudiéramos tener nuevas formas de hacerla y mejoras. Bien, este ha sido todo de mi parte. Hasta aquí llegamos con la parte de la presentación de nuestra clase sincrónica. Recordarles, por si no estuvieron al inicio, mi nombre es Madeline Reynoso. Yo soy ingeniera en tecnología de alimentos. Me pueden encontrar en Instagram en la página @infoalimentos180, publico ahí a veces cuando hay capacitaciones, estos diplomados, también información relevante a la industria alimentaria, y allí está mi contacto y mi número de teléfono. Muchas gracias, profe. De verdad que encantados nosotros de su clase el día de hoy. De verdad que ha sido un placer y estoy segura que para los compañeros también lo fue. De verdad que muy, muy buena. Entonces, bueno, compañeros, recordarles que les esperamos por el Classroom. A las personas que le han ingresado al Classroom, ya les compartí por allí nuevamente el link y el código ingresar para realizar las asignaciones y así puedan optar por su certificado. Y bueno, también les compartí el link para comunicarse con el equipo de gestión de cobros, quienes están allí ya atentos para aclarar sus dudas y recibir sus pagos. Felicitaciones a las personas que ya han pagado su certificado y bueno, las que no lo han hecho, animarles a que